Muy buenos días. Vamos a proceder a nuestra última jornada de esta capacitación. Les voy a pedir una vez más que por favor sus teléfonos celulares los pongan en vibrador y que no tengan conectadas las cuestiones estas de internet, porque le bajan la frecuencia al servicio de transmisión para las embajadas. La mañana de hoy tenemos con nosotros al licenciado Ricardo Gómez Gálvez. Él ya lo presentará el licenciado Rubén González, pero el licenciado Gómez estuvo con nosotros el año pasado en esta misma capacitación. Ayer cuando hablábamos del licenciado Cristian Castillo, yo les decía, miren, todos los sobrevivientes de la primera capacitación a la segunda es porque destacaron la primera vez y fueron muy bien calificados por los funcionarios que asistieron a aquella capacitación. En esta ocasión también nos sentimos muy complacidos y muy honrados de que el licenciado Ricardo Gómez se encuentre con nosotros el día de hoy. Él formó parte de las filas de este ministerio, fue embajador de Guatemala en México, formó parte de varias delegaciones de Guatemala a asambleas generales de las Naciones Unidas en Nueva York. Y la verdad es que pues para el licenciado Gómez Gálvez el ministerio y su temática no le son desconocidos. Así es que dejo con ustedes al licenciado Rubén Castillo para que haga la presentación del caso, no sin antes, licenciado, a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores y del proyecto ADA Integración, le damos la más cordial bienvenida nuevamente a estas capacitaciones, y estando seguros pues que su participación esta mañana va a ser de mucho provecho para los participantes. Gracias. Buenos días, bienvenido Ricardo. El día de hoy vamos a tener dos temas, uno es Estado de Derecho y Democracia, y Estado de Derecho y la sociedad civil. Sin más, presentamos a José Ricardo Gómez Gálvez. El profesor José Ricardo tiene estudios en Ciencias Jurídicas, Ciencias Políticas, posgrados en Administración Pública. Ha ocupado diferentes cargos tanto en instituciones como el Instituto Guatemalteco de Estudios Sociopolíticos, en el INSEP, en COPRE. Como lo mencionaba Luis Raúl, ha tenido varios cargos en la Cancillería, ha sido embajador de Guatemala en México, ha sido miembro de la Comisión de Belice, también ha sido constituyente de la Asamblea Nacional Constituyente del 84, presidente, también fue el primer presidente de la primera legislatura de 1985, también fue ministro de Educación. Sin más, Ricardo, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero expresarles mi grato placer de estar de nuevo aquí en esta casa con ustedes para tratar estos temas que a mi juicio constituyen un fundamento básico para entender lo que significa la política exterior, la función de Cancillería y por lo tanto el trabajo de cada uno de nosotros. De cualquier manera, quiero decirles que lo que hicimos el año recién pasado fue hacer una primera propuesta que sometimos a un intercambio aquí, como lo vamos a hacer el día de hoy dentro de la metodología que les voy a proponer. Y lo que hicimos fue mejorar, enriquecer y ampliar algunos temas. Probablemente ahora vamos a hacer algunos énfasis que no hicimos el año pasado, por razón de las circunstancias particulares por las cuales atraviesa las relaciones mundiales, la política internacional y la política exterior del Estado de Guatemala. Parte de lo que vamos a ver ahora está vinculado precisamente con el hecho de que un año hoy equivale a unos 40 o 50 años de hace unos 40 o 50 años. Dicho de otro modo, los cambios que se producían a finales del siglo pasado tomaban 30 años. Los cambios que se producen ahora a veces toman algunas semanas. De tal manera que vivimos en un mundo en el cual, para comenzar, el conocimiento es inabarcable. No hay posibilidad de poseer todo el conocimiento. No existe la posibilidad.
En el pasado ocurría una situación parecida, pero no necesariamente igual. ¿En qué sentido? En el sentido de que, claro, hace 500 años, por ejemplo, en el Cinquecento italiano, durante el Renacimiento, habían algunos pensadores, como los hubo en el mundo clásico, en la Grecia antigua, que tenían una cantidad de conocimiento que abarcaba una porción importantísima del conocimiento humano, ¿verdad? Por ejemplo, entre los griegos, cuando uno lee a los filósofos, ¿verdad? Por ejemplo, los atomistas, los que concibieron sin ninguna tecnología que la materia estaba compuesta por un elemento fundamental, que era el átomo. Uno se pregunta cómo hicieron ellos para averiguar semejante cosa si no tenían ningún instrumental tecnológico para poder observar la materia a niveles microscópicos. Sin embargo, ellos tuvieron esa capacidad. O sea, entre los griegos hubo pensadores, filósofos, que los filósofos para la época eran los científicos, ¿verdad? Filosofía significa amor a la sabiduría, y de alguna manera la filosofía lo que es la ciencia de las ciencias, ¿verdad? Entonces, en el pasado sí habían algunos personajes que llegaban a dominar, ¿qué les dijera yo? Aventurándome, el 50 o 60% del conocimiento. Hoy nadie tiene la posibilidad, por muy capacitado que sea en materia académica, por mucho desarrollo neural que tenga, ¿verdad? Bien alimentadito en los 9 meses de gestación y en los primeros 3 años de vida, no hay posibilidad de conocer ni el 0.0001% del conocimiento que existe. No hay posibilidad. Y aunque uno dedique su vida entera al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología, uno siempre va a estar atrás. Porque hoy por hoy, como ustedes saben perfectamente, el mundo, ese mundo del cual vamos a hablar hoy, porque a mi juicio esto es central, ¿no es cierto? Hoy tenemos que hablar de Estado de Derecho, democracia y política exterior. Vamos a hablar en esta primera etapa de 3 presentaciones de democracia y política exterior. ¿Por qué no de Estado de Derecho? Porque eso lo vamos a dejar para un tratamiento particular. Porque hacer la relación entre Estado de Derecho, democracia y política exterior es una articulación complicada, muy complicada. ¿Por qué razón? Porque incluso hoy la conceptualización que se hace de Estado de Derecho ya no corresponde con lo que hace apenas 20 años concebíamos como Estado de Derecho. Por ejemplo, hay por ahí algunos académicos que plantean que para que haya Estado de Derecho, ya veremos qué es Estado de Derecho, no es necesaria la democracia, dicen. Y son académicos de ciertas universidades que funcionan en el país. Y esa es su posición. Una posición interesante, ¿no es cierto? Pero es una posición que es heterodoxa, que se vale dentro de la democracia, pero que constituye, en mi opinión, una posición que entra en contradicción con nuestro modelo de convivencia que está inscrito en la Constitución Política de la República como un pacto social. Porque en la Constitución hay un modelo de Estado de Derecho, y ese modelo de Estado de Derecho está directamente vinculado con el modelo de gobierno que la Constitución define, que es un modelo de democracia representativa. Sin embargo, hay por ahí intelectuales que en el marco de las libertades que caracteriza el sistema democrático dicen no es necesaria la democracia, dicen. Basta con Estado de Derecho. Para que haya Estado de Derecho no es necesario que haya democracia. ¿Por qué? Porque las cosas están cambiando, y no están cambiando porque nosotros las cambiemos, están cambiando porque el mundo cambia. Y como el mundo cambia, entonces resulta que muchos ordenamientos jurídicos internos de los estados comienzan a entrar en colisión con estas nuevas modalidades que corresponden al derecho internacional público, pero que ni siquiera están inscritas en las normas del derecho internacional público, sino que son fenómenos políticos macro que derivan de relaciones de carácter económico. O sea, y esto es muy importante, ¿qué es más importante? ¿Política o economía? Hay quienes sostienen que lo más importante es la economía, que la política debe estar subordinada a la economía. Es una posición respetable. Sin embargo, si uno lee la Constitución Política de la República, lo más importante no es la economía. La Constitución dice que lo más importante es la función
y la garantía que el Estado le presta a ciertos valores fundamentales. Y las relaciones sociales son relaciones políticas. Por lo tanto, la Constitución privilegia lo político sobre todo lo demás, independientemente del impacto que este discurso puede tener en el ámbito de la ideología. Por ejemplo, el que dice que no tiene ideología está caracterizando una posición ideológica. Ahora, como en este país se han visto muertos a cargar basura, pues cuando yo era jovencito, pues aquí hubo ministros de Estado que decían que eran apolíticos. Los pobres confundían los términos, porque aparte de ser apartidista, yo puedo ser apartidista, de hecho lo soy. Como mi partido desapareció después de 57 años de existencia y de que yo pertenecía a mi partido durante 40 años, pues ni modo, ¿verdad? Yo estaba casado con mi partido, me quedé viudo, por fortuna fue el partido que se murió y no me morí yo, ¿verdad? Pero el caso es que yo hoy estoy frito, porque soy un cristiano sin iglesia y un demócrata cristiano sin partido. Pero tengo una posición ideológica, no puedo dejar de tenerla. Y decir que no la tengo es tenerla, porque le niego su trascendencia a la política. Los apolíticos son los que plantean que la economía está por encima de la política. Cuando fue elegido por el Sacro Colegio Cardenales el cardenal Ratzinger, pues yo vi con un poquito de escepticismo como observador político, porque no, repito, no tengo fe religiosa y por lo tanto no tengo religión, no soy confesional, soy agnóstico. Creo en valores trascendentales, creo que hay cosas que no están a nuestro alcance, ¿verdad? Creo que hay algo en la naturaleza y en el universo, pero no sé qué es, y por eso soy un agnóstico, ¿no es cierto? Pero cuando cardenal Ratzinger fue elegido por el Sacro Colegio Cardenales, yo lo vi con un poco de escepticismo. ¿Por qué? Porque el cardenal Panzer, así era como le conocían en la curia romana, había sido ni más ni menos que el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el Santo Oficio, que es la Inquisición. Y habían cosas que habían ocurrido que a mí no me había parecido que estaban bien manejadas por el Vaticano, especialmente la conducta de ciertos sacerdotes en su vida, digamos, íntima. No me parecía. Y él había estado involucrado en estas cosas. Sin embargo, el cardenal Ratzinger, ya investido como pontífice de la Iglesia Católica con el nombre Benedicto XVI, dijo 3 cosas que a mi juicio fueron fundamentales para su pontificado y que lo condujo a la abdicación, no me cabe la menor duda. La primera de ellas es: la política está por encima de la economía. A mí me pareció una declaración central, ¿verdad? Lo más importante que existe es la política. ¿Por qué razón? Porque la esencia de la política es lo político. ¿Y qué es lo político? Lo político es la convivencia social. Todo lo que hacemos al convivir socialmente está en el ámbito de lo político. La política, ¿no es cierto?, es la práctica, la puesta en práctica de lo político. Por ejemplo, ¿qué es lo político? Lo político es la forma en que concebimos, por ejemplo, la organización de la sociedad. Cuando sabemos de que hay, ¿no es cierto?, que la Constitución dice, ¿no es cierto?, que el Estado garantiza ciertos derechos fundamentales de la persona humana y de la familia, dice la Constitución. ¿Verdad? No voy a pedir que levante la mano el que ha leído la Constitución desde la primera página hasta la última, porque ya sabemos qué va a pasar y mejor no lo evitamos. Pero el hecho es de que la primera obligación que tenemos es leer la Constitución desde la primera página hasta la última, porque si no, no sabemos en qué sociedad vivimos y no tenemos la menor idea de cómo es que, en todo caso, una Constitución que hemos jurado todos está vinculada directamente con nuestro quehacer cotidiano. Vivimos en un régimen de legalidad fundamentado en un pacto social que es la Constitución de la República. Que la Constitución no tuvo suficientes indígenas, que no tuvo suficientes mujeres, que no tuvo suficientes, bueno, jóvenes sí tenía, ¿verdad? Esa es otra historia, pero que fue una Constitución absolutamente legítima. El 84% del padrón acudió a las urnas, nunca más se repitió. Cuando el 84% de los ciudadanos inscritos en el padrón acuden a unas elecciones, esas elecciones
son legítimas. ¿Que la Constitución se puede cambiar? Claro que sí. ¿Que es importante cambiarla y actualizarla? Claro que sí. Pero en el marco de lo que dice la Constitución, ¿no es cierto? Respetando lo que dice la Constitución, no reinterpretando lo que dice la Constitución. Pero volviendo a lo político, resulta que el Papa dice, la política está por encima de la economía, pero en segundo lugar dijo algo que nos compete, nos atañe. Dijo, el perdón no exime de la justicia. Se nota que soy demócrata cristiano, obviamente, ¿verdad? Porque a pesar de que no tengo fe religiosa, para mí la doctrina de los pontífices es una fuente de inspiración de mi planteamiento mío, personal, de carácter ideológico doctrinario. Y el Papa dijo, el perdón no exime de la justicia. Ya lo pensaron. Yo puedo perdonarte. Ahora, para perdonarte tengo que saber quién fue el que me ofendió, ¿verdad? Porque si no, ¿a quién perdono? Pero eso no exime que además de perdonarte, tengas que acudir a rendir cuentas por lo que hiciste. Eso dijo Benedicto XVI. ¿Y qué fue lo tercero que finalmente, ¿verdad?, hizo que le levantara el veto a su santidad? Dijo, la iglesia es santa y pecadora. Y ahí quedamos ya claros. Con esas tres afirmaciones, Benedicto XVI se ganó el respeto de quienes estamos preocupados por una cuestión central, que es la persona humana. Los humanistas de todas partes del mundo nos sentimos interpretados por esas tres grandes afirmaciones de Benedicto XVI. ¿Qué estoy tratando de decirles? Que hoy el mundo ha cambiado de tal manera y a tal velocidad que seguirle el paso es imposible para las personas y para las instituciones. ¿Por qué? Porque el cambio en el mundo ocurre con tal velocidad que cuando uno cree que ya le tomó la foto, la realidad cambió. Hay hechos que ocurren todos los meses que sin nosotros darnos cuenta están cambiando el rumbo de la humanidad. Por ejemplo, oyendo la lección inaugural que dictó en el año 2007 en la Universidad Central de Costa Rica, yo estaba tomando mi tercer exilio en Costa Rica en el año 2007. Siendo asesor político o el vicepresidente de la República, tuve que salir al exilio. Fue la tercera vez que salí al exilio, por fortuna, porque es increíble lo que los exilios dejan cuando uno puede regresar, ¿verdad? Cuando uno se tiene que quedar, entonces es un infierno. Pero resulta que oí yo un programa de radio que estaban escuchando en mi casa, me llamó poderosamente la atención, pensé, este político tico no habla como tico, pero dice cosas impresionantes. Y entonces bajé y pregunté, ¿qué es lo que están oyendo? Es la lección inaugural de la Universidad Central de Costa Rica. Ah, qué interesante. ¿Quién la está dictando? Su eminencia reverendísima, el cardenal, es el cardenal Rodríguez Madariaga, cardenal arzobispo de Tegucigalpa. Y él estaba diciendo algo que me llamó poderosísimamente la atención y me dejó marcado para muchos años. Él decía, el poder en el mundo descansa en el conocimiento y la información. El que tiene el conocimiento y la información, ese ejerce el poder, ¿verdad? Dicen que a Giulio Andreotti, que dominó la escena política de Italia durante 50 años y que fue 9 veces presidente del Concilio de Ministri, una vez le preguntaron los periodistas, mire, don Giulio, a él le decían il divo Giulio, que significa en latín el divino Julio, porque él dominó la escena política italiana a lo largo de 50 años. Y le preguntó, mire, don Giulio, ¿y usted cómo hace? ¿Qué es lo que usted tiene para tener tanto poder en Italia y en Europa? ¿Usted qué es lo que tiene? Tiene dinero, tiene armas, tiene multitudes. ¿Qué es lo que usted tiene? Y don Giulio, que era un hombre pequeñito, frágil, ¿verdad?, con un aspecto de anciano indefenso, les dijo, yo no tengo nada de eso. Dinero no tengo ni me interesa. Armas, nunca he poseído un arma, ni me gusta.
ver armas a mi alrededor y me molesta mucho que tenga que estar constantemente viéndolas porque vivía rodeado de una playa de guardaespaldas armados. Y las multitudes, decía, las multitudes las tiene el partido y cuando es necesario pues llenan Piazza Venecia. Pero entonces le dicen, ¿cómo está si usted para tener tanto poder? Y él respondió, yo no tengo nada, dijo, yo lo que tengo es un archivo. Un archivo en el que estaba la vida entera de todos los políticos italianos. De tal manera que cuando él quería que un político italiano hiciera una determinada cosa, lo citaba a su despacho y le sacaba su dossier y le decía, ¿qué dice si hacemos un acuerdo? Y siempre, invariablemente, el político decía, estoy a sus órdenes, don Julio. ¿Estamos de acuerdo? El que tiene el conocimiento y la información es el que tiene el poder. No me refiero solamente a este tipo de información, ¿verdad? Que es información de inteligencia. No. Decía el cardenal Rodríguez Madariaga en esa famosa elección inaugural, por ahí por julio del año 2007, estando yo en San José, Costa Rica. Los que dominan el poder en el mundo hoy se dedican a la tecnología de punta y a la investigación científica de punta. Y dos son los temas: nanotecnología e ingeniería genética. Les advierto que eso debe haber cambiado, porque de eso hace 7 años, o sea, hace siglos. Hoy, ¿qué es lo que están investigando? Ni me lo pregunten. Estoy tratando de averiguar y apenas lo sepa se los voy a contar. Pero en este momento estoy seguro que lo que están investigando es saber qué será. Con este mundo, por ejemplo, en el cual las guerras ya no las protagonizan los seres humanos, las guerras las protagonizan las máquinas. Los drones, que sabemos que los efectos colaterales, los daños colaterales de los drones son cerca de 150 veces más que los daños colaterales de las armas cuando eran manejadas por los seres humanos, por razones obvias. El margen de error es mucho más ancho, porque son las máquinas las que están haciendo estas cosas y se trata de arrojar bombas de alta tecnología que tienen una inmensa capacidad destructiva. Vuelvo a donde hice esta no breve, sino larga digresión. No podemos hablar de Estado de Derecho sin antes saber cómo está el mundo. Ni podemos hablar de democracia sin antes saber cómo está el mundo, porque no podríamos entender la cosa. Necesitamos primero tener nociones que nos permitan auscultar al interior de los procesos que están en marcha a nivel universal. Y esos procesos, y ahí termino la introducción y comenzamos a ver la presentación, esos procesos ya no descansan en las lógicas del pasado. ¿Cuáles eran las lógicas del pasado? Por razón de esta diferencia entre la velocidad del cambio, la velocidad del desarrollo tecnológico y científico, ¿no es cierto? En el pasado los procesos eran largos, tomaban años, decenios y hace 500 años centurias. Hoy esos procesos son fugaces, ocurren en semanas. Entonces, en el pasado teníamos la posibilidad de plantear análisis que nos permitían identificar las lógicas de los procesos. Un proceso que iba a durar 15 o 20 años. Para ponerles un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial estaba prevista por los centros de estrategia del ejército imperial japonés desde 10 años antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque era evidente que Japón había conseguido un desarrollo económico, industrial, científico y tecnológico de tal magnitud que Asia ya le quedaba estrecha. Es decir, Japón tenía tanto poder
que inmediatamente vio a su espacio natural de expansión, que es ¿quién? La China. El ejército imperial se preparaba para colonizar China, Manchuria y Corea desde 10 años antes de que estallara la guerra. ¿Por qué? Porque los procesos así eran en esa época. Se podía prever, se podía predecir con 10 años de anticipación. Y los procesos se producían, es decir, el conocimiento para la planificación estratégica descansaba en la posibilidad de identificar cuáles eran las lógicas, ¿no es cierto?, que operaban al interior de estos procesos. Habían ciertas lógicas. Por ejemplo, al comparar el desarrollo industrial del Japón versus el chino, versus el coreano, resulta que el desarrollo del Japón a partir de la Primera Guerra Mundial, o sea, entre la primera y la segunda, era 10 o 12 veces más rápido que el que tenía la China. ¿Qué era lo lógico? Lo lógico era que el Japón iba a parar gobernando Asia. ¿Y para eso qué había que hacer? Había que preparar la máquina de guerra. Así eran los procesos en la primera mitad del siglo pasado. Pero ¿qué pasa con los procesos a partir de la revolución de la ciencia y la tecnología? ¿Qué pasa con los procesos cuando los cambios ocurren con una velocidad tal que no hay posibilidad de preverlos? No existe. Entonces, ahí las lógicas internas de los procesos son una incógnita. ¿No es cierto? Es una ecuación X. Entonces, la única posibilidad que existe de tener una idea de qué es lo que puede pasar ya no es el análisis de situación, ya no es el análisis de coyuntura, ya no es la apreciación de situación. Tiene que ser el conjunto de relaciones que se establecen entre los múltiples procesos que se producen en forma simultánea y sin conexión entre unos y otros. De ahí surge una teoría famosa, de la cual vamos a hablar ahora, que es la teoría del caos, también conocida como la teoría del aleteo de la mariposa, según el cual una mariposa que aletea en el Japón produce efectos en el mundo entero. Son eventos que ocurren a nivel universal, que no están conectados aparentemente entre sí, pero que sí tienen una relación uno con el otro. Entonces, la única herramienta que existe hoy para poder aproximarse al conocimiento de la realidad a partir de esta nueva realidad es lo que llamamos el análisis prospectivo. Qué vuelta más larga, ¿va? Pero no tengan pena porque la presentación solo tiene 3 láminas, ¿verdad? Pero sin esta introducción no vamos a entender bien lo que vamos a ver en esas 3 láminas, ¿no es cierto? Bueno, miremos entonces. Fíjense pues, estos fueron algunos juicios que mentes privilegiadas de la especie humana hicieron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Máquinas que vuelan y más pesadas que el aire, imposible. Un científico inglés, miembro de la Academia de Ciencias en 1896. Todos saben que la voz no puede transmitirse por cables, y aunque fuera posible, sería de una total inutilidad práctica y comercial. Boston Globe, 1898. Tú no serás nunca nada en la vida. Eso se lo dijo su papá a Albert Einstein en 1905. ¿Qué puede ser más palpablemente absurdo que una locomotora viajando 2 veces más rápido que un carruaje de caballos? Esto lo publicaba The Quarterly Review en el año 1825. La gente bien informada sabe, esto ya lo vimos,
Cuando la exhibición de París cierre, en el año 1878, la luz eléctrica se cerrará con ella y más nunca se hablará del tema. Esto lo decía Erasmus Wilson, profesor de la Universidad de Oxford, en 1878. El fonógrafo no tiene ningún valor comercial. Ok. Esto lo decía ni más ni menos que el que lo inventó, Tomás Alva Edison. Todo lo que puede ser inventado ya ha sido inventado. Este era Charles Dahl, comisionado de los Estados Unidos de América para la Oficina de Patentes en el año 1899. Dijo, no, ya se inventó todo, ¿verdad? Esta oficina hay que cerrarla. Los secretos para volar no serán conocidos en nuestro siglo de vida, ni siquiera en 1000 años. Y esto lo dijo Wilbur Wright, que fue el primero que voló un avión en el año 1901. Y este es interesantísimo, ¿verdad? Las leyes fundamentales más importantes de la física han sido todas descubiertas y están establecidas tan firmemente que la posibilidad que sean suplementadas es cada vez más remoto. Albert Michelson, Premio Nobel de Física, 1903. Y esta es monumental, ¿verdad? Dice, las mujeres sensibles y responsables, dice, no quieren votar. Las posiciones relativas de los hombres y las mujeres de nuestra civilización fueron dispuestas hace mucho tiempo por una imaginación superior a la nuestra. Eso lo dijo el presidente de los Estados Unidos de América, el señor Grover Cleveland, en el año 1905. ¿Qué es la prospectiva? La prospectiva es la indagación ordenada de la mente. Fíjense, es la mente la que adquiere una forma de ordenar, ¿no es cierto?, hacia la anticipación de las realidades del porvenir. Como ya no se puede hacer análisis, ¿no es cierto?, que ilumine el futuro, porque el futuro termina todos los días, ¿no es cierto? Es decir, el presente termina todo, el presente no existe, todo lo que hay es futuro, pero un futuro que cambia todos los días. La trayectoria de la prospectiva proviene del porvenir hacia el presente, o sea, de adelante hacia atrás, no de atrás hacia adelante. O sea, es invertir la forma de ver la realidad. No van a creer que eso es un invento reciente. Esa cosa, aquí hay algún ingeniero civil, bueno, el tema es que los ingenieros saben de eso. Es decir, la herramienta de la prospectiva para ellos es de uso común. Ellos diseñan su construcción, cuando diseñan un edificio, en lo primero que piensan no es en los cimientos, en lo primero que piensan es en la antena que van a poner en el último piso. Y de ahí se van para abajo. ¿Por qué? Porque cada uno de los tramos superiores que se van construyendo van planteando los requerimientos para el tramo inferior, hasta llegar a el cimiento. ¿Cómo voy a saber yo cuál es el cimiento que necesito si no tengo claro cuántos pisos va a tener esa vaina y cuánto va a pesar cada uno de esos pisos? O sea, la prospectiva es un viejo instrumental, pero es un viejo instrumental de la ingeniería. Ahora, piénsenlo en términos de análisis de la realidad. Voy a ver cómo está el futuro hacia el futuro y entonces me vengo para el presente. Para entender un poquito más, bueno, son una flota y es una maravilla, ¿no es cierto? Pero bueno, Alvin Toffler, ¿no? El shock del futuro, etcétera, etcétera. Yo me voy más atrás, ¿verdad? Yo me voy a Eros y civilización y el mundo unidimensional, ay Dios mío, bueno, es un gap producto de la edad, pero de todas maneras yo les voy a, porque dentro de 5 minutos salta la tarjeta, pero tengo que darle tiempo. Sí, hay problema ahí, ¿verdad? La máquina tiene programa. Eros y civilización es de, me voy a acordar, pero yo creo que él fue el primero que vio esto, ¿verdad? Yo creo que fue el primero, me voy a acordar. Pero después está Jacques Bergier, con 2 libros maravillosos. Uno se llama
La rebelión de los brujos, maravilloso. Y después está Alvin Toffler con El shock del futuro, Tercera ola, etcétera, etcétera. Pero hay uno que a mi juicio es central, y es Isaac Asimov, el ruso. Ellos vieron todo lo que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Es decir, ellos tuvieron esa capacidad para arreglar la lógica de su pensamiento en términos de conjugar las lógicas de las dinámicas sociales, económicas, políticas, pero especialmente las científicas y tecnológicas que ocurrían en los principios de la segunda mitad del siglo XX y que, según la lógica que ellos identificaron, apuntaba hacia un mundo exactamente como el que tenemos. Hay otro que no habla precisamente de la parte técnico-científica, sino que habla más bien de las cuestiones de carácter político, que es Wells, George Wells, con la rebelión de la granja. En la rebelión de la granja, él define un mundo vigilado por el gran hermano. Nada pasa en el mundo sin que quede grabado, y nada pasa en el mundo sin que sea registrado por el gran hermano, de Big Brother. Ese es el mundo en el que vivimos. Nada es ya secreto ni íntimo, nada. ¿Por qué? Porque la tecnología ya nos invadió hasta un punto tal, y eso ya me ocurrió a mí, lo cual les advierto que es una debacle para una persona pues a la cual se le debía tener un poco respeto. O sea, de pronto que la forma en que yo me eduqué, me formé y aprendí a vivir la vida, me lo cambiaron de un plumazo. Y entonces ahora, si se me friega la computadora, no soy nadie. No sé ni, apenas sé cómo me llamo y qué edad tengo, pero si quiero saber qué voy a hacer ese día y qué hice el día anterior, no puedo, porque no puedo abrir Outlook. Y si no abro Outlook, no sé nada. Nada de nada. ¿No es cierto? Bueno, entonces, la trayectoria de la prospectiva proviene del porvenir hacia el presente, utilizando la proyección de tendencias, las lógicas de los procesos en curso, que son casi infinitos y no tienen necesariamente relación los unos con los otros, para diseñar y construir alternativas. Esa es la finalidad, que permitan un acercamiento progresivo a partir de las distintas alternativas identificadas hacia aquel que es la alternativa deseada. Vamos a ver, despacio, ¿verdad? ¿De qué se trata? Ahora, ¿de qué depende esto? ¿Cómo hacer para establecer e identificar cuáles son las lógicas de los procesos múltiples, complejos e inconexos que existen en la realidad? ¿Cuál es el elemento sin el cual no es posible accesar a esta situación? El conocimiento y la información. O sea, el mejor análisis prospectivo va a ser aquel que disponga de la mejor base de datos informativos que sea posible. No cualquier información, sino la información pertinente para los efectos del análisis que yo estoy haciendo. Voy a poner un ejemplo. Hablemos de planificación de la política exterior del Estado de Guatemala para los próximos 50 años. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Toda la información que sea posible accesar y que esté vinculada con los temas que están relacionados con la política exterior del Estado de Guatemala. Los pasados y los presentes. Pero no basta con tener la masa de la información, porque esa no nos dice nada, sino debe ser analizada con la finalidad de identificar eso que hemos llamado aquí tendencias. Cuando logré identificar las tendencias de la mejor base de información posible, yo puedo entonces construir escenarios posibles. Los escenarios posibles les llamo los escenarios futuribles. Y cuando sé cuáles son los escenarios futuribles, o sea, todos aquellos escenarios posibles dentro de los cuales se va a desarrollar la política del Estado de Guatemala, que naturalmente tiene que haber una política, ¿no es cierto? Porque si no,
Es decir, el punto de partida es que yo tengo una política. ¿Y qué es una política? Es un conjunto de prioridades. ¿De acuerdo? La política es un conjunto de prioridades. ¿Prioridades en relación con qué? Con los intereses del Estado de Guatemala. Ahí comenzamos a tener problemas. Porque ya en el mundo presente hay quienes están comenzando a convertir la noción de Estado en una noción controversial. Hay quienes dicen, miren, ¿y Estado para qué? Si para eso está el mercado. El mercado todo lo arregla. El mercado todo lo resuelve. El mercado es omnipotente, omnipresente, omnisapiente. ¿Para qué Dios si está el mercado? Sí, ya hay quienes dicen, ¿Estado para qué? Entonces, uno tiene que tomar nota de ese tipo de discusiones propias de nuestro tiempo. Pero yo, llamando a la reflexión y a la sensatez, lo cual ciertamente y con frecuencia es una insensatez, porque la gente no quiere ser sensata, ¿verdad? Especialmente las élites. Ojalá los individuos, no, las élites no quieren ser sensatas. ¿Por qué? Porque están pensando en su bolsillo. Su lógica es el bolsillo. ¿Cómo ingresar más lana al bolsillo? ¿Cómo? No importa. Así como les enseñaron a los MBA, perdón por los aquí presentes, por si hubieran, pero los MBA les enseñaron a maximizar las utilidades a cualquier costo. ¿Y qué es lo que hacen? Eso. ¿Y cómo lo hacen? Quebrando las economías, ¿o no? Porque la crisis del 2008, ¿quiénes creen ustedes que fueron los responsables? Los gerentes. ¿Por qué? Porque se lanzaron a la búsqueda de mercados para colocar el dinero, no importa con qué respaldo, inventaron el apalancamiento y triplicaron y cuadriplicaron y quintuplicaron los niveles de riesgo y tronó el sistema capitalista en el año 2008. ¿O no? 3 trillones, yo no sé si ustedes tienen capacidad para imaginar la cifra, yo no. 3 trillones o 3.000 millones de millones. Eso fue lo que tuvo que emitir la Reserva Federal para salvar el capitalismo. Y algunos dicen, ¿y Estado para qué? Si para eso está el mercado, dicen. Y además lo dicen con seriedad. Se lo toman en serio. Creen su tontería. Y sin embargo, los que se tronaron el sistema capitalista en el 2008 fueron los MBA. Ahora, tiene que haber Estado, pues. Es decir, a donde yo estoy tratando de conducirlos es a que, ¿qué hacemos si no hay Estado? ¿Por qué? Porque está demostrado, pues. ¿Quién salvó la economía capitalista? El Banco de la Reserva Federal. Ahora, que el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, fíjense, pues, sea privado, eso ya es otra historia que contamos después. ¿Sabían ustedes que el Banco de la Reserva de los Estados Unidos no es del Estado? ¿Sabían que es privado? ¿Sabían que es de 8 familias? Y no digo de qué familias. Rockefeller, Mellon, Morgan, Sherman, Rothschild. ¿Ah? ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Bueno, regresemos otra vez, ¿verdad? Esto es avanzar y proceder. Resulta que sin la noción de Estado no tenemos, es decir, porque si no hay Estado, ¿para qué la política internacional? Pero entonces preguntémonos, ¿para qué sirve el Estado? ¿Qué es el Estado? El Estado es la sociedad políticamente organizada para alcanzar objetivos comunes, porque todos tenemos derecho de alcanzar nuestros objetivos personales o individuales dependiendo de nuestra posición ideológica. No es lo mismo individuo que persona, ¿verdad? No es lo mismo. Individuo es una noción abstracta. Persona soy yo, es usted, con su complejidad, con su entorno, con su historia, con sus relaciones. Individuo es un ente inventado por el derecho, ya lo veremos, con el objeto de arreglar las relaciones sociales. Pero cuando hablamos de persona humana, estamos hablando de una noción superior, ¿no es cierto? Con toda su complejidad material y espiritual. No le pongas espiritual, pues, porque si no, hay lío con la religión. No, con toda su complejidad material y psicológico, emocional. Ahí sí, nos entendemos.
no es lo mismo. Entonces, cada quien tiene derecho de tener sus propios intereses, siempre y cuando cumpla con la ley. Ahí viene el clavo. La norma, la ley, es lo único que evita que nos saquemos los ojos los unos a los otros. El Estado, como sociedad políticamente organizada, surge cuando la sociedad primitiva se hartó de que se comerse los unos a los otros y se dieron cuenta que por ese camino no llegaban a ningún sitio. Entonces descubrieron que había solo una forma: la regla, la norma, la ley aceptada por todos, por todos. Entonces eso hacía la diferencia entre un grupo que se comían los unos a los otros y otro grupo que comenzaba a conseguir, en el marco de los intereses comunes, las condiciones para alcanzar sus intereses personales o individuales, depende cómo lo queramos ver ideológicamente. Ese es el razonamiento. Luego, la inevitabilidad del Estado es una realidad. Y es el Estado, como sociedad políticamente organizada, la que necesita una política exterior al servicio de ¿qué? Al servicio de los intereses comunes. ¿De acuerdo? Incluso en un mundo tan absurdo, tan complejo y tan contradictorio como el que vivimos actualmente. Porque no hay otro modo de arreglar la cosa. No existe. Si alguien tiene una propuesta, por favor, es libre de pedir la palabra y explicárnosla. ¿Verdad? Tengo formación católica, entonces digo las cosas como si fuesen absolutamente irrebatibles, y eso no es cierto. Todo lo que estoy diciendo es rebatible, debe ser rebatible. Pero hoy por hoy estoy tratando de construir silogismos lógicos que nos conduzcan hacia el conocimiento de la nueva realidad que impera en el mundo, con el propósito de que lo que hablemos después tenga sentido, pues si no, no tiene. Porque si yo les echo un discurso basado, por ejemplo, en la soberanía nacional, ya la regué. ¿Por qué? Porque, con todo respeto, lo que existe actualmente es lo que se llama la soberanía relativa, porque ya no existe como principio absoluto de las relaciones internacionales. Y si no, miren lo que pasa todos los días en el mundo. Miren lo que está haciendo Rusia en Crimea y en Ucrania, ¿verdad? Miren lo que hace los Estados Unidos, por ejemplo, en ciertas actividades que ha desarrollado a lo largo de los últimos 100 años en América Latina, colocando marines donde se le da la gana por razones muy internas de ellos, y echando a perder el futuro de países enteros, como fue el nuestro, la intervención norteamericana de 1954. Nos echó a perder la historia. Todavía estamos pagando el costo. ¿Y por qué? Porque se les dio la gana. Entonces, ¿qué es soberanía? ¿No es cierto? La soberanía es un concepto derivado del Tratado de Westfalia del siglo XVII, en la que las naciones europeas dijeron: ya no nos saquemos los ojos los unos a los otros, pongamos reglas. Y la primera regla, ¿cuál es? La soberanía. Cada país es soberano dentro de su territorio, y la relación entre los estados la rige otra regla: el derecho internacional público. Reglas, para no sacarnos los ojos. Pregunto, este conjunto de reglas y su articulación con las instituciones públicas y privadas para generar seguridad jurídica, que no es lo mismo que certeza jurídica. Hay proposiciones ideológicas. Los liberales, más bien los neoliberales, dicen certeza jurídica. No, es seguridad jurídica. Porque para mí, ¿qué es más importante? ¿Que esté seguro mi título de propiedad sobre mi casa o mi cuello? Para mí es más importante tener mi cuello en su lugar, porque si no, ¿de qué sirve que la casa sea mía si ya soy difunto? Y otra vez, nadie sabe para quién trabaja, y serán a saber quiénes los que hagan fiesta lo que no les costó. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde estamos. Un Estado necesita una política exterior. ¿Para qué? Para el servicio de los intereses comunes que están en la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Dice la Constitución:
La economía de Guatemala es una economía de libre competencia, dice. Ahí me hacen el favor, va. El pollo, la cerveza, la Coca-Cola, el cemento, los oligopolios. Miren lo que hicieron los famosos distribuidores de productos farmacéuticos hace apenas 4 meses en silencio, con nocturnidad, alevosía y ventaja, violando flagrantemente, como es ya parece una especie de deporte de las élites, violando flagrantemente la Constitución de la República. Le subieron el 40 y 50% de las medicinas, todos al mismo tiempo. ¿Cómo se llama esa vaina? Monopolio. Es una práctica monopólica. Bueno, ¿y qué dice la Constitución? Dice, la economía nacional es una economía basada en la libre competencia, dice. Y yo pregunto, ¿libre competencia de qué? Y dice, la economía de Guatemala es una economía basada en principios de justicia social. Yo no sé si han tenido recientemente ustedes un juicio de trabajo, ojalá no lo tengan, ¿verdad? Pero bueno, y ahí me cuentan. Ahí me cuentan. ¿A favor de quién están los tribunales de trabajo? Dice justicia social. No dice justicia para el poderoso, no dice justicia para el empresario, no dice justicia para el empleador, dice justicia social. O sea, justicia general. Y el derecho de trabajo, para los que son abogados, saben, es un derecho tutelar. Quiere decir que es un derecho que privilegia al trabajador para compensar, porque es mucho el poder del empleador y muy poco el poder del trabajador. Bueno, volviendo entonces a nuestro tema. Ok, este es el mundo, esas son sus características, esas son sus dinámicas. Ya no es aprehensible por los métodos clásicos de análisis. El que tenemos a la mano hoy por hoy, usamos los estudiosos de las ciencias sociales, es la prospectiva, el análisis prospectivo, que nos permite ver los escenarios de lo que puede pasar en los próximos 10, en los próximos 20, en los próximos 30 años, que nos permite planificar entonces en función de la futurable. ¿Cuál es la diferencia entre el futurible y el futurable? El futurible es el posible. ¿Cuántos posibles hay? No sé, 2, 3, 5, 8. Yo escojo aquel que está más conteste con aquellos propósitos que yo quiero alcanzar. Entonces me pongo a trabajar para crear las condiciones para que el futurible se vuelva futurable. No sé si me siguen. De los posibles, escojo el que está de acuerdo con mis fines y me pongo a trabajar para que ese se vuelva el escenario real dentro de 30 años. Si alguien me trae un poquito de agua se lo agradecería, porque no voy a naufragar en un mar de resequedad. Perdón, ya está aquí. Lo que pasa es que, bueno, volvió a fallar el otro, bueno, ya sabemos, no hay problema. Muy bien. Por favor, preguntas o comentarios breves. Si no hay, yo voy a señalar, así que piensen ya en una pregunta o un comentario, porque yo voy a señalar y tienen que hacer un comentario o una pregunta. Usted comienza, colega. Lo que quiera, de lo que hemos hablado. Bueno, por ejemplo, como hemos estado viendo en estos días, una de las preocupaciones más grandes es el combate a la pobreza. Y a través de estos conceptos que usted está mencionando, el día de ayer precisamente vimos cómo eso ya casi está escrito en piedra, la condenación de la sociedad, el grado de desnutrición, cómo irá dentro de los 30 próximos años y cómo eso va a mermar en cuanto a la inversión extranjera para la posibilidad de desarrollo de nuevos empleos, porque no va a haber mano de obra capacitada en virtud del, digamos, nivel inferior de inteligencia desarrollado por causa de la desnutrición infantil.
Maravilloso. El ejemplo, a mi juicio, estratégico para el futuro de Guatemala. Demostrado científicamente, la nutrición de la madre durante la gestación y la nutrición del niño durante los primeros entre 3 y 5 años de vida son determinantes de lo que se llama el desarrollo neural. ¿Qué quiere decir el desarrollo neural? El desarrollo del sistema nervioso central y periférico. Los médicos me echan una manita o me corrigen, ¿verdad? Porque para eso es esta cosa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si una madre no se alimenta correctamente, no se nutre nutrientes especiales durante el periodo de gestación. Bajémosle un poquito el volumen, por favor. Entonces vamos a apagar este. ¿Ya se apagó? No se apagó. Aquí. Bueno, apaga. Entonces, está demostrado científicamente, no hay discusión sobre el tema. Guatemala es el campeón latinoamericano de desnutrición infantil crónica, 65% de esos niños desnutridos, 65. Y tenemos la comunidad humana, San Juan Atitán, que es la comunidad humana campeona mundial de desnutrición infantil, mundial. Ni la India, ni Botswana, ni Mozambique, ni el África subsahariana, que ya es mucho decir. No, San Juan Atitán. Escenarios prospectivos, no hay mucho que preguntar. Dentro de 15 o 20 años, Guatemala es un país de subnormales que no pueden ir a la escuela. Análisis prospectivo. Ahorita sí no podemos tirar. Eso es lo que va a pasar. Si no, se cambian las condiciones que provocan esta situación. Luego, ese escenario es el escenario más malo que hay que evitar. ¿Cómo se hace para evitarlo? No con eslogans. No, hombre. Se hace tampoco con caridad cristiana. ¿A cuente qué? La caridad cristiana es un imperativo moral para cada quien, que si se le da la gana lo cumple y si no, no. La caridad no es suficiente, desgraciadamente. Debía ser, pero no es. Entonces, ¿quién es el responsable? Solo hay uno, el que representa los intereses comunes. ¿Quién representa los intereses comunes? El Estado. Licenciado, hace algún tiempo tuve la oportunidad de ver un documental de la UNESCO en cable que se llama Los Herederos. Esto muestra un escenario en el sur de Chiapas que viene siendo muy similar a nuestra realidad en el noroccidente de la República. Y en él precisamente es un documental silencioso donde se muestra el diario vivir de la gente, los niños que se dedican a cultivar chile, pepino, en fin, en las fincas, con salarios de hambre, y cómo vive esa gente. Y las niñas madres que pronto se ven envueltas en la maternidad, y los niños que van naciendo y todo, y al final concluye el documental, ¿verdad? Los herederos, dice, una herencia desastrosa que por lo menos sin una actividad realmente directa en esas zonas, focalizado para sacar y romper ese ciclo, se mira que son herederos de la misma pobreza por siglos o centurias. En una de las intervenciones durante una de estas charlas mencioné que hace años en Guatemala se oía una anécdota de la antigua precisamente, ¿verdad? Que cuando iban dos niños a la escuela primaria eran amiguitos, pero uno era hijo del patrón de la finca y el otro era hijo de uno de los trabajadores de la finca. Un día llega el niño triste a decirle al papá, al finquero, mira, estoy triste porque Pedrito no va a poder seguir estudiando y yo quisiera que tú lo ayudaras para que continúes, mi amigo, etcétera.
Entonces viene el papá y lo sermoneó, ¿verdad? Y le dijo, no seas tonto, le dijo. Si él va a la escuela y continúa contigo, ¿quién va a cultivar la finca cuando tú la heredes? Entonces vemos nuevamente cómo ese raciocinio no se ha erradicado de Guatemala, por lo menos, no se ha erradicado. Y también vemos la ardua labor de nuestra calidad de maestros en no sacar de la ignorancia real, porque no solo es aprender a balbucear palabras o a medio leer, sino a entender lo que se lee, ¿verdad? Lo que va a sacar del subdesarrollo a esta nación. Muchas gracias. Tú, comentario, pregunta, lo que quieras. ¿Cómo se puede mejorar el futuro de Guatemala si tenemos esas diferencias con las clases sociales? Bueno, como dijimos, no hay un buen análisis prospectivo sin tener la mejor información posible. Entonces, la mejor información posible ahí está. En el Banco de Guatemala, en la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia, en el INE. Ahí está la información. Los estudios sobre calidad del desarrollo, el indicador de desarrollo humano, el programa de informe de desarrollo humano del programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahí están los datos. Es decir, no hace falta, bueno, ¿cuál es la realidad? No, la realidad ahí está en cifras. Entonces ya no hay mucho que hacer, sino construir esos escenarios alternativos. Uno malo, vamos pensando teóricamente, uno intermedio, que es un poco mantener las cosas como están, porque hay escenarios peores que el que tenemos. Porque si hoy tenemos una guerra social, como lo sabemos, en la ciudad de Guatemala y en los principales centros urbanos de la ruta de la droga, Petén, Alta Verapaz, Izabal, El Progreso, Chiquimula, Zacapa, la ruta de la droga, ¿no es cierto? Guatemala, Escuintla, la ruta de la droga. Bueno, si tenemos una guerra social que está costando más muertos al mes que la guerra de Irak, que el conflicto en Afganistán, hay más muertos en Guatemala que en esos países en conflicto. Imaginen lo que va a pasar en Guatemala dentro de 25 años si no se introducen los correctivos correspondientes. No se va a poder vivir aquí. O sea, los que vivan van a vivir en trincheras, ¿verdad? Armados hasta los dientes, ¿verdad? Agravando las cosas todos los años. Entonces, no se necesita más. Simplemente tomar posición. Ahora, ¿a quién le corresponde tomar las decisiones necesarias para remontar esta situación? Mejor ni se los digo, porque ustedes ya lo saben. ¿Y qué es lo que están haciendo esos señores ahora? Tampoco mejor se los digo, ¿verdad? Porque además yo trabajo con ellos, porque soy experto del Instituto Holandés para fortalecimiento de ellos, y yo me digo a mí mismo, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago? Algún día de esos me van a pedir que les dé mi sueldo para repartírselo. Lo que pasa en Guatemala, no hay ciudadanos. No hay ciudadanos. Estamos viendo el barco hundirse, pero queremos que la orquesta siga tocando, ¿verdad? Porque ante una realidad tan dramática, lo menos que podríamos hacer es cambiar lo que está funcionando mal, ¿no es cierto? No por la mala, no estoy llamando golpes de Estado, porque lo prohíbe la Constitución, y entonces si yo ahorita digo aquí que lo que hay que hacer es dar un golpe de Estado o hacer cambios que dice la Constitución, yo me voy al bote, porque dice la Constitución de que cualquier expresión en contra de estos principios fundamentales constituye delito, dice. Entonces yo no estoy llamando a un golpe de Estado, a lo que estoy llamando es a una vigorosa acción de los ciudadanos, porque todos pagamos impuestos. Nos quitan el 12 del IVA, el 5 impuesto de la renta, más el 12 que nos quita el supermercado, 29% de nuestro ingreso. Nosotros estamos contribuyendo ¿a qué? ¿A qué? A que siga el despelote, porque somos indiferentes, como el avestruz. Hay que cada quien mire cómo sale. No es que cada quien mire cómo sale. Si todos estamos corriendo los mismos riesgos cuando caminamos por los espacios públicos, en cualquier momento podemos ser asaltados, violados o asesinados. Entonces,
Eso no es parte del curso. Eso es simplemente un llamamiento a que actuemos como ciudadanos, pero eso es voluntario según la Constitución. El que quiera seguir haciéndose el que no se da cuenta, pues que lo siga haciendo. Pero no les recomiendo el país que le van a heredar a sus hijos y a sus nietos. Va a ser un país en el que no se va a poder vivir. Vamos a tener que dejar ahí, seguimos otro poquito, porque si no, no vamos a llegar. Bueno, entonces, gracias. Seguimos adelante entonces, vamos a ver. La prospectiva no tiene por objeto predecir, no es una ciencia de adivinación. Tampoco pretende llegar a descubrirlo como si se trata de algo ya prescrito de antemano, o sea, el futuro no está escrito. La forma de actuar sobre el futuro es conocer cuáles son las dinámicas que conducen a él y actuar sobre ellas. Ahora, ¿cómo se actúa sobre ellas? Según la lógica que hemos venido construyendo. Se actúa a partir de los ciudadanos, fíjense. Si los ciudadanos no se mueven, yo puedo garantizarles qué es lo que va a pasar dentro de 20 años en Guatemala. Si las reglas siguen como están y si las instituciones siguen como van, es bien predecible cómo va a estar Guatemala dentro de 20 años. Mucho peor. ¿Qué es lo único que puede cambiar? Esas reglas no escritas, porque no están escritas. Eso de mandar a hacer leyes a pedido, eso no está escrito. Ahí lo que dice la ley es que sus representantes, usted les delegó la potestad legislativa, así dice la Constitución. Ahora yo le pregunto, siempre lo hago, ¿quién de ustedes sabe quién es su representante en el Congreso de la República? Pregunto, ¿y entonces por qué vamos a votar? ¿Por qué votamos? Votamos, pero no elegimos. Porque ¿quién hace las listas? La rosca. ¿Y a quién le da los lugares en la lista? Pues me extrañaba. Entonces, como decía mi abuela, pan para tu matate. Sí, ya sabemos dónde está el origen del problema. Y no nos ha tomado mucho tiempo. Apenas llevamos, ya va a ser hora de la reflexión. ¿Verdad? Porque es que yo no puedo desprenderme de mi calidad de ciudadano. A mí cuando me comisionaron y me contrataron para venir a practicar con ustedes, yo no vengo aquí, como les dijera, a transmitir un montón de conocimientos que al final no sirven para nada. Eso es una pérdida de tiempo. No, yo vengo aquí como ciudadano, ¿verdad? Por eso cuando me preguntan mi profesión o oficio tengo problema, porque no tengo partido, pero yo sigo siendo político. ¿Por qué? Porque todos lo somos, para bien o para mal, con conciencia o sin conciencia, con conocimiento o sin conocimiento, porque las cosas siguen caminando por donde van, a menos que yo asuma mi responsabilidad. Entonces yo la asumo y pretendo que todos lo hagamos, pero eso ya es una decisión de cada quien. Entonces, el objeto de la prospectiva no es otro que el de servir de instrumento para construir el futuro. Ya vimos, ¿verdad? Invita a considerarlo como algo múltiple y abierto, tratando de esclarecer y facilitar las opciones para construir ese futuro. Se acabó la primera. ¿Cómo es esta cosa? Creo que aquí es. Qué suerte. Nos vamos al segundo. Fíjense pues. Ahora vamos a hablar de lo que estábamos hablando hace un momento. A ver si interesante es esto. Ok. ¿Qué es la política?
¿Y cuál es la relación de la política con los políticos? ¿Y cuál es la relación de la política con lo político? Parece un juego de palabras. No es. La política es el arte o la ciencia, vaya usted a averiguar, del poder. ¿Qué es el poder? El poder me enseñó a mí el doctor Eugenio Hernández, sacerdote jesuita, por ahí por 1967. Es la capacidad que algunos tienen de modificar la conducta de los demás por la persuasión o por la fuerza. Eso me enseñó el padre Hernández, que seguramente ya está mejor que nosotros, ¿verdad? Pasó a mejor vida, dice. Los guatemaltecos, por ejemplo, porque digamos un tico diría, ese no pasó a mejor vida, ese se perdió la pura vida, ¿verdad? Ellos así dicen. Cuando uno saluda a un tico y le pregunta, hola, ¿cómo estás? Y ellos responden, pura vida por dicha, dicen los ticos, ¿verdad? Si ustedes le preguntan a un guatemalteco, regular, dice, pasándola, dice. Y eso hace la diferencia entre la vida que vive un tico y la miserable vida que vive un guatemalteco. Bueno, ok. ¿Por qué miserable, muchachos? Eso de tener que salir todos los días a la calle sin saber si uno va a regresar asaltado o no asaltado, eso lo que es una vida miserable, con todo respeto. Entonces, eso decía el padre Hernández. Yo hoy lo que digo es que la política es el arte o la ciencia del poder, pero en un mundo que cambió y que por lo tanto ya no descansa en los mismos preceptos que a mí me enseñó el padre Hernández. Cambió, el mundo cambió y el poder cambió. Miremos cómo cambió. ¿Qué dice don Immanuel Wallerstein? Este es un científico extraordinario inglés, Immanuel Wallerstein, judío, ¿verdad? De plan, ya sabemos. Marxista, claro, tenía que ser. Dice, en consecuencia, dice el maestro Wallerstein, la corrupción es absolutamente normal e inextricable de la actual vida política del sistema mundo capitalista. No es una anomalía, es la forma de ser. ¿Por qué? Porque pasamos de un concepto según el cual la economía estaba al servicio de la política a un mundo en que la política está al servicio de la economía. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, como bien dice otro extraordinario, ¿cómo se llama? Pensador italiano, se llama Frati, Mario Frati, dice, para que haya corrupción se necesita política corrupta, si no, no hay. Ahora, ¿quién corrompe a quién? No estoy defendiendo a los políticos, no me interesa. ¿Quién peca más? Como decía Santa Teresa, el que recibe o el que da, el que pone la tentación o el que cede a la tentación, pecan por igual. Pero como de costumbre, hay uno que pide y otro que ofrece. Entonces, si hay un corruptor y un corrompido, ¿ok? Y el corruptor es el que ofrece, el que pone la tentación. Y el que lo acepta es el corrompido, ¿verdad? Ahora, la lógica de la economía del mundo moderno es la lógica de la corrupción. No les voy a poner ejemplos porque ustedes los conocen. Sí, por ejemplo, ¿por qué la crisis financiera del año 2008? Porque lo que practicaron los gerentes fue corrupción. Ellos sabían que estaban prestando la plata sobre bienes inmobiliarios sobrevaluados. Ellos lo sabían. Y sus estudios, ¿no es cierto? Porque esta es la sociedad del riesgo, pero eso hablamos otro día. Ahora, el análisis de riesgo es el instrumento central de la banca. Sin análisis de riesgo no hay préstamos. Entonces ellos sabían. Entonces, al prestarle a gente plata
por el doble de lo que realmente valía su propiedad, ¿qué estaban haciendo? Estaban practicando fraude y corrupción. ¿Por qué? Porque ellos ganaban un porcentaje sobre los negocios realizados. Por eso les digo que son los MBA. A los MBA habría que mandarlos a escuelas de reeducación, especialmente a los INCAES. Habría que mandarlos a una granja de rehabilitación. Porque ellos les dijeron, usted magnifica las ganancias y las utilidades para la corporación, no importa cómo. No hubo una clase de ética ahí, no, ni hubo una clase de política, ni hubo un análisis de la región. Al principio sí, porque yo soy conocido, porque creo que eso es lo que yo soy, de Fito Páez, del doctor Rolf Páez Andrade, que fue ministro de Hacienda y Crédito Público del primer gobierno democrático, y yo fui su colega ministro de Estado. Y Fito me decía, yo puse mucho énfasis porque él fue director de estudios durante los primeros 10 años del INCAE. Él venía de la escuela de gobierno Harvard, pero era otra época. La globalización no se había apoderado del mundo. Y el narco no era una de las 4 principales actividades económicas de estos países. Entonces la parte ética era una parte consubstancial de la formación del gerente. Pero cuando vino la globalización de la economía mundial, la dictadura mundial del capitalismo financiero globalizado, borraron todo eso. ¿Dónde están las clases? Y me refiero a ustedes que todavía son estudiantes, y ¿dónde estaban la asignatura, ¿no es cierto?, por ejemplo, de formación cívico-política? No existe. No existe. Entonces, ¿cómo puede uno esperar de un profesional una actitud ética si nadie se lo mencionó? Cuando yo estudié la carrera de Derecho teníamos 2 cursos completos de ética profesional. Y teníamos maestros de primera línea, el licenciado Ernesto Viteri Bertrán y el licenciado, ese sí se me olvidó, que era el mejor de ellos. Entonces, eso de darle formación ética a estudiantes de Derecho es bien complicado, ¿verdad? Porque esa carrera de abogado, pues se lo digo a quienes también estudiaron como yo la carrera de abogado, mero complicado, ¿verdad? Porque ese cuento es ponerse al servicio de ¿quién? Del que paga. ¿Y con qué condiciones? Ninguna. El que pone condiciones no lo contratan. Complicado. Bueno, miremos entonces cómo está el mundo hoy, pues. Este es un librito maravilloso. El autor se llama Joaquín Estefanía y se llama El poder en el mundo, y es un libro viejísimo porque fue escrito en 2002. Es viejísimo, pero la verdad es que es lo mejor que he encontrado a lo largo de los últimos 20 años para describir esta temática. Dice el maestro Estefanía: el poder ya no es la capacidad que algunos tienen para modificar la conducta de los demás por la persona. No. El poder ahora es la capacidad para predecir con la mayor exactitud posible la conducta ajena. ¿Cómo se hace eso? Se hace a través de la sociedad mediática. Es decir, se le mete basura en la cabeza a la gente y se condiciona su conducta. No para hoy, sino para siempre. Por ejemplo, toda la información que manejamos en la tele, los que solo vemos los canales occidentales, es manejada por 8 cadenas mediáticas. Y esas 8 cadenas están arregladas sobre qué es relevante y qué no es relevante. Por eso hay que ver Al Jazeera, que es la cadena informática del mundo árabe. Por eso hay que ver el canal, es decir, el órgano noticioso del gobierno de la República Popular de China. Por eso hay que ver Vea Canal. ¿Por qué? Para informarse. Y luego en la red, ahí está el mundo abierto. Porque ahí sí, el gran problema de la red es que hay demasiada basura también. Entonces, si uno no sabe escogerse, empacha de basura y para perdiendo la noción de las cosas, ¿verdad? Pero bueno,
El poder, que en la democracia es el poder, es el ejercicio del poder en público, así es como lo entiende el maestro Bobbio, Norberto Bobbio. Dice, la democracia es el ejercicio del poder público en público. Así dice el maestro Norberto Bobbio. Hoy el poder se ejerce de manera oculta. ¿Por qué? A través de la sociedad mediática. El poder se está ejerciendo de manera oculta. ¿Por qué? Porque cuando te desinforman y no te dicen la verdad, sino medias verdades, pues hombre, lo que están haciendo simplemente es ejerciendo el poder de manera oculta, subrepticia, mañosa. Solo hay poder donde hay desiguales. Donde hay iguales, no se puede. Porque toda forma de poder es siempre una conspiración contra el más débil. Siempre. Toda forma de poder es una conspiración contra el más débil. Es decir, hay que desvalijar al más débil. ¿Cómo? Hay 40,000 modos. Y cada sociedad hoy día es una encrucijada de poderes que pugnan por imponerse. Miren cómo esta afirmación del maestro Estefanía fue presidente del consejo editorial del periódico El País de Madrid durante 30 años, o sea que por su mesa pasó el mundo, ¿eh? Por su mesa pasó el mundo. Y él escribe este libro precisamente cuando se retira, haciendo una acumulación de esa inmensa experiencia de 30 años de ser director de uno de los 10 periódicos más famosos del mundo occidental. Y él dice algo que a mí en su momento yo no lo entendí, y es que en este mundo posmoderno, así le llamamos a esto que vivimos, la sociedad es una encrucijada porque lo que no hay es lo que sí había. En el pasado había una hegemonía. Habían ciertos factores de poder que se ponían de acuerdo para ejercerlo. Uno de esos factores era el hegemónico, y a partir de eso se construía la estabilidad y el orden, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con la globalización? Desmanteló toda esta arquitectura, ¿verdad? Por ejemplo, en este país se reunían los terratenientes con los banqueros, con los comerciantes, ¿qué otros? Con los militares, con los curas, y avisaban a la embajada, hecho, no había discusión. Hoy el lío, véanlo bien, es al interior de cada uno de estos grupos. Al interior del empresariado reconocemos por lo menos 2 grupos: los tradicionales y los emergentes. ¿Y quiénes son los emergentes? Los narcos. Imaginen qué tamaño el lío. Y con la globalización, el lío entre los industriales y los comerciantes se ensanchó. ¿Por qué? Porque en el pasado había una forma de ponerse de acuerdo en relación, por ejemplo, con el tipo de cambio, por ejemplo. Ustedes saben que el tipo de cambio es el objeto de lío entre los productores y los exportadores. Porque si el tipo de cambio es alto, favorece a unos. Si el tipo de cambio es bajo, favorece a los otros. Entonces ese es el lío. Pero hoy ese lío está además acompañado por un inmenso lío, en el sentido de que hoy de pronto cualquier hijo de vecino aparece con una cuenta de banco de 25 cifras. Y tiene más plata que una familia que supuestamente ha trabajado honradamente en los últimos 150 años. Se rompió la hegemonía. ¿Se dieron cuenta? Esa es la razón del lío. Cuando uno dice, pero ¿por qué es este desorden? Porque toda sociedad es una encrucijada de poderes que pugnan por imponerse. No hay hegemonía. Y por eso es que la Constitución es música de acompañamiento, porque nadie le hace caso. Porque la situación en la que fue redactada la Constitución, el mundo que existía, cuando yo fui asesor de la Asamblea Nacional, ¿oyen? No fui diputado,
fui asesor. Porque el decreto 5 del jefe de Estado me condenó a muerte política en una acción que yo celebré y deploré. Celebré porque todos los diputados de la legislatura 78-82 quedaban prohibidos de por vida presentarse elecciones, y yo fui el único diputado de la oposición que estaba vivo y en Guatemala la mañana del 23 de marzo de 1982. De manera que cuando encontré al general Ríos Montt en un desayuno al que nos invitó en Casa Presidencial, le dije: mire, general, le dije, ya vio lo que me hizo. Y entonces el general, ¿verdad?, que siempre tiene una respuesta para cada pregunta, me respondió: sí, patojo, me dijo, porque justos pagan por pecadores. Yo estoy tentado de írselo a decir ahora, pero mejor no, porque no sea que hay un lío en la gran madre, ¿verdad? Que de justo no tiene mayor cosa, pero que él es el principal pecador, yo tengo mis grandes dudas, ¿verdad? Y me dijo: ahí está su lugar en el Consejo de Estado. Me dijo: no tenga pena. Lo que él no sabía es que mi partido se iba a negar a ir al Consejo de Estado. Pero mi partido jamás se vendió ni a la oligarquía ni a los militares, nunca. Por fortuna teníamos el apoyo y la solidaridad internacional de los partidos demócratas cristianos de Europa, porque si no tampoco hubiéramos podido, ¿verdad? Estamos claros que la política no se hace con cascaritas de huevo güero. Ese es el gran problema. Se hace con recursos, y ahí está el problema. O el Estado financia la política, o el problema no se va a resolver nunca. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Por qué los partidos son lo que son? Porque tienen que andar pidiendo dinero. Entonces ya está claro. Entonces, en las democracias modernas, el Estado financia a los partidos políticos y les prohíbe o regula de manera muy drástica la recepción de apoyos privados, por razones obvias, porque no hay almuerzo gratis. Va, regresemos. Esta es la más importante de todas, porque es la que nos genera la dinámica. Todo ejercicio de poder genera un ejercicio similar y opuesto. O sea, todo lo que dicen las primeras 5 indica que hay una fuerza dominante y unas fuerzas dominadas. Pero esa dominación, como es una dominación casi despótica, ¿verdad?, porque estamos viendo que las leyes vienen del norte, ¿verdad?, cada quien hace lo que puede hacer y lo hace porque puede, ¿verdad? Me acuerdo que recientemente agarraron a un psicótico criminal en no sé dónde y le dijeron, después de que había matado como a 8 de la manera más bestial, y le preguntaron: ¿pero usted por qué lo hizo? Y respondió: porque podía hacerlo, me dio la gana. Bueno, en el mundo en que vivimos un poco es la ley de la selva. Cada quien hace lo que se le da la gana si puede hacerlo. Entonces, en ese contexto, esa dominación lo que genera es una reacción. Entonces, nadie se ha dado cuenta que las maras es el producto del mundo en el que vivimos. ¿Qué es el marero sino el producto de la desigualdad, de la indiferencia, de la violencia, del hacinamiento, de la promiscuidad, de la exclusión? ¿Qué les quedaba? Díganme. Ahora, eso lo va a resolver la caridad cristiana. Lo vamos a resolver cada uno de nosotros. Va a ir a buscar sus 10 mareros y los lleva a vivir a su casa, y entonces les hace su granja de rehabilitación. Entonces, ¿quién es el responsable? El Estado. Para eso es el Estado. Ahora, ¿el Estado con qué? Con 2 cosas. En orden de importancia va: recursos financieros. Si no, no se puede. ¿Y de dónde salen los recursos financieros? De los impuestos. Nosotros los pagamos. Yo con todo el dolor de mi alma. Cuando tengo que hacerle el cheque a mi contador, es como que me arrancaran un pedazo del corazón. Queda sangrante esa vaina. Hasta mediodía me repongo cuando me tomo mi dosis de 1,5 onzas de whisky que me recetó mi médico. Ahí me repongo, ¿verdad? Porque yo pienso: ¿para qué estoy dando este pisto?
Ahora, esos recursos financieros manejados en forma transparente y eficiente, porque no basta con la transparencia. De buenas intenciones está pavimentado el camino del infierno. No, es con eficiencia. Un servicio civil eficiente, meritocrático y de carrera. Que mis palabras no hagan ruido. No tenemos un servicio civil meritocrático, profesional y de carrera. Lo que tenemos es un servicio civil objeto de la rapacidad de la política clientelar. ¿Qué tal? Y mientras eso exista, no hay solución. ¿Cuál es el segundo elemento que se necesita además de recursos financieros? Institucionalidad. O sea, solidez de las instituciones, ¿verdad? Y para que haya solidez de las instituciones, ¿qué se necesita? Estado de Derecho. Si no hay régimen de legalidad y Estado de Derecho, ¿qué quiere decir régimen de legalidad? Que la ley es igual por todos, está por encima de toda consideración. ¿Qué es Estado de Derecho? Estado de Derecho, seguridad jurídica. Sin eso, no se puede construir ninguno de lo que estamos diciendo, porque el que no paga impuestos en este país, no le pasa nada si tiene cuello y conecte en la SAT. Ya vieron que la última banda que cayó, que seguramente fue la que me robó un carro en el año 2007, ¿verdad? Esa banda debe haber sido, porque el carro no apareció ni por ningún lado, claro, debe estar en Sudáfrica, entonces ahí no lo voy a ir a buscar, ¿verdad? Pero bueno, esa banda era una banda que operaba desde hacía 20 años. Los verdaderos ladrones de carros estaban en la SAT, ya están en el tubo, y ojalá se queden ahí para siempre. Los debían de mandar a otra granja de rehabilitación. Bueno, generalidades sobre el poder. Todo esto ustedes lo van a recibir, ¿verdad? Si algo les interesa en particular, pues, pero todo esto lo van a recibir. Por ahí recibí una crítica un día de una funcionaria que decía, las presentaciones PowerPoint tienen la finalidad solamente de sintetizar. Una presentación PowerPoint que tiene más de 8 líneas no sirve. Bueno, ya puede pensar como se le dé la gana, pero a mí me parece de que hay que aprovechar el espacio y que entre más elementos les dé yo por escrito, más van a tener ustedes la posibilidad de desarrollar los conceptos de los que aquí estamos hablando. ¿Quiénes eran los actores clásicos del poder en el pasado? Pues en primer lugar eran los políticos, ¿va? Siempre estuvieron los famosos financistas, eso siempre ha estado ahí. Recuérdense que Julio César tuvo su Craso, el emperador Augusto tuvo su Mecenas, vamos a ver, los Médicis, ¿verdad? Eran los financistas del Papa, eran los banqueros del Papa, poco sabido, ¿verdad? Bueno, así es siempre la cosa. Sí, tiene que haber un político, un rico y un chafa, y un oficial de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Esos tres tienen que estar siempre en el ajo, si no, no camina la carreta. ¿Ah? Es una carreta jalada por 3 bueyes. Bueno, entonces, fíjense, los medios de comunicación siempre ha sido fundamental, porque ustedes me podrán decir, no hombre, si en tiempo de los romanos no habían periódicos. ¿Cómo que no? Quienes hemos tenido la suerte de transitar por las calles de esa maravilla viviente, esa maravilla arqueológica viviente que son las calles de Pompeya, nos llama poderosamente la atención que los periódicos estaban, igual que en la China, en las paredes. O sea, cualquiera que supiera leer y escribir, agarraba una pared y se echaba un artículo. Ergo, todos pasaban. Y habían unos que eran famosos, no solamente por su capacidad porque había que tener una escritura ciertamente muy legible, ¿verdad? Sino por el fondo. Claro que todos eran anónimos, lo que garantizaba la libertad de expresión, ¿verdad? Y entonces ahí se echaban la crítica contra el emperador, la crítica contra los cónsules, la crítica contra los senadores, la crítica contra el procurador. Ahí estaban los periódicos, estaban los medios de comunicación. Y en China tienen un nombre, pero ahorita lo olvidé, ¿verdad? Que se escriben también así, en papeles volantes que se reparten o en las paredes, etcétera. Esos desde la dinastía Ming, y eso es en algo así como en el siglo, vamos a ver, 9 antes de Cristo.
O sea, siempre han estado los medios. Hoy están ahí, ¿verdad? Ya sabemos, y todos son del mismo propietario, y esos son los que reparten el bacalao y son los que le dan a los políticos su porción y después se las cobran, y entonces ahí está la ley Tigo, ¿verdad? Es decir, ya sabemos cómo se mueve la cosa. Los sindicatos, siempre han estado los sindicatos, el ejército y la iglesia, esos son los de siempre. Sin embargo, el de los políticos era el más clásico, pero cada vez menos determinante. El mediático, no hay poder más grande que el que emana de la capacidad de poner nombres a los comportamientos, a las personas y a las cosas. Por eso les digo que las 7 cadenas mundiales de información tienen un poder inmenso, porque esos dicen quiénes son los buenos, quiénes son los malos y quiénes son los feos. Es un poder inmenso, no hay forma de defenderse contra ese poder. En la era de la globalización, que es donde estamos, el poder transita de la forma piramidal del pasado a una forma horizontal. Son las redes. Ahora ya no son las organizaciones piramidales, sino son las redes horizontales, que operan como relacionadoras de determinadas formas de conducta en niveles interinstitucionales. El poder, entendido de esta manera, genera un juego en el que predominan las duplicidades. ¿Por qué? Porque hay un mundo real y otro virtual. Hay un mundo de la realidad y otro que es el que venden los medios, ¿verdad? Capacidad para jugar con las apariencias y las denominaciones, tornándose entonces el ejercicio del poder en esencialmente amoral. No es ético, porque en lugar de decir la verdad, miente y manipula en forma sistemática. Vamos a hacer una breve pausa para refrescarnos y caminar un poco y volvemos en unos minutos. Muchas gracias.